En las 135 libras se ha venido escuchando el nombre de un mexicano, William Camarón Cepeda, boxeador fuerte, agresivo, con mucho volumen de golpes y que posee un gancho al hígado espectacular. No tuvo problemas para noquear en 2 rounds al panameño Jaime Arboleda. Quédate, por favor. ¿Qué onda, amigas y amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. William el Camarón Cepeda noqueó en el segundo round al panameño Jaime Arboleda. Es la primera vez que voy a hablar del Camarón Cepeda en mi canal. Antes que nada quiero agradecerte por todo el apoyo. Y no sean gachos ahí, suscríbanse, comenten para que el algoritmo de YouTube nos beneficie un poquito. Al final de cuentas esto lo hacemos por mero gusto porque nos encanta el boxeo. Y a lo mejor no todas las personas pueden estar de acuerdo con lo que yo les platique, pero pues la idea es pasar un rato agradable y pues expresarnos en torno al boxeo, que recuerden que todas las opiniones son completamente válidas y muy respetables, pero bueno, dejemos de un lado a eso. Te invito a suscribirte. El Camarón Cepeda, para mí en lo personal, es un boxeador muy fuerte, muy agresivo, que tiene buen volumen de golpes, tira muchos golpes, muchas combinaciones, tanto arriba, abajo, sabe trabajar las zonas blandas, le gusta ir mucho al frente, de repente ahí baja un poquito las manos, pero sí tiene resistencia. Lo que me sorprende mucho de William el Camarón Cepeda es ese trabajo que tiene al cuerpo, sobre todo la finta que tiene, después remata hacia arriba y luego conecta el gancho al hígado, potente, espectacular, tal cual como lo vimos en esta pelea contra el panameño Jaime Arboleda, donde lo mandó a la lona en 3 ocasiones. En la tercera pues ya no se levantó este peleador, que no es un mal peleador, Jaime Arboleda. Claro, le podemos llamar con mucho respeto boxeador de bajo perfil, pero tampoco es como para que digamos, ay, es un flan, como suelen decir por ahí coloquialmente, ¿no? Que casi a mí no me gusta es utilizar esa palabra para referirme de manera despectiva o peyorativa hacia algún boxeador. Como siempre les he comentado, creo que todas las personas que decidan incursionar en este deporte tan riesgoso merecen un respeto, pero cuando las personas hacen bien las cosas creo que debemos de reconocerlo, señalarlo, y también cuando las personas hacen malas cosas pues también hay que decirlo, ¿no? En este caso creo yo que en ningún momento le faltamos al respeto en calificar el desempeño, la actuación de algún púgil, de algún boxeador, pero personalmente esperaba un poquito más de Jaime Arboleda, por lo menos una propuesta distinta al ataque. Creo yo que desde que vio que el Camarón Cepeda salió pues con todo, muy agresivo como lo conocemos, Jaime Arboleda metía unos cuantos golpes ahí, unas combinaciones tratando de mantener a distancia con su jab. Sí lo vi contra las cuerdas en el primer episodio retrocediendo ahí, animándose un poquito a intercambiar. Y William Cepeda me encanta cómo mueve la cintura, ese movimiento que tiene bastante bonito, que luego le permite tirar con fuerza el gancho de izquierda. Recuerden que es un peleador zurdo y los zurdos siempre van a ser complicados, ¿no? Hemos visto desempeño de, por ejemplo, de Shakur Stevenson, ¿no? Que es un peleadorazo y al ser zurdo se complica bastante pues poder golpearlo porque no es un perfil tan acostumbrado para las y los boxeadores, y de alguna u otra manera la mano izquierda de estos boxeadores pues suele resultar muy peligrosa, ¿no? Una pequeña norma, por así decirlo, en el argot del boxeo, ¿no? Al zurdo se le gana con la derecha, pero se le tiene que trabajar de alguna u otra manera también con el jab, mantenerlo a distancia, caminarle del otro lado, de tal manera que uno se aleje de esa mano izquierda poderosa, en el caso de William el Camarón Cepeda, que siempre busca conectar esa mano de poder, ya sea en forma de gancho, en forma de recto, y al momento de distraer arriba a sus oponentes, los conecta a las zonas blandas. Vi el trabajo de William Cepeda, que poquito a poco ahí con el timing, manejando la distancia, tratando de encontrar el momento oportuno para meter esas combinaciones. En el segundo round vi una propuesta de Jaime Arboleda con
metiendo combinaciones de uppers. Ahí le logra meter un upper a William Zepeda bastante interesante. Yo pensé que se iba a animar a tirar un poquito más este golpe porque de repente vi que le resultó. Sin embargo, esto como que encendió la mecha, por así decirlo, y William Zepeda se vio más arrollador todavía. Después de ese upper que recibe, empezó con combinaciones más certeras, más sólidas, tirando abajo, arriba, combinaciones precisas, sólidas, lo que se trabaja en el gimnasio con la gobernadora, con el peto, con los costales, ¿no? Y pues Jaime Arboleda pues recibía ese castigo y lo resentía bastante fuerte, de tal manera que se fue a la lona, y en ese tercer golpe, ese tercer gancho que le entra fuerte a Jaime Arboleda, pues ya no se levantó, le dolió bastante. Se ve que se notaba que pues el dolor era muy agudo porque permaneció tirado en el piso de manera un poco dramática. Esperemos que se recupere muy pronto. Mucho éxito a Jaime Arboleda en lo que venga para su carrera dentro del pugilismo. Repito, no es un mal peleador, simple y sencillamente se topó con un boxeador de un nivel más alto. William Zepeda, creo que a pesar de esta victoria tan rapidita en 2 episodios, pues sinceramente considero que es un peleador muy bueno por el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera. Se ha mostrado siempre agresivo con ese estilo comercial que gusta al aficionado, y además de eso tiene a un gran entrenador en su esquina como es el señor Jay Nahar, al que le apodan el Panda. Esto le permite a William Camarón Zepeda tener pues esquina, ¿no? Como dicen, que esto es fundamental, va de la mano. Dejan solo al boxeador, sí, pero es importante que en el momento del descanso o inclusive a la hora que están peleando, parece nada, pero una instrucción o un plan de trabajo, una estrategia, permite al boxeador conseguir la victoria, pero sobre todo administrando los recursos boxísticos. Y un detalle ahí importante es que en la categoría en la que compite William el Camarón Zepeda es el peso ligero, las 135 libras, que chispas, una división que está llena de mucho talento. Todavía la semana pasada, recientemente, tuvimos la victoria de Gervonta Davis sobre Ryan el King García, donde muchos consideran a Gervonta como el mejor peso ligero. Es un tema que genera cierta polémica porque tenemos demasiada calidad en esta división que pues no sabemos a quién poner como número 1. Y surge la interrogante después de ver el desempeño de William el Camarón Zepeda. ¿Está para los mejores de la división del peso ligero? Yo personalmente considero que sí, tiene argumentos boxísticos para competir. Por ahí también está Isaac el Pitbull Cruz, pero hay que ser realistas. Creo que el boxeo que tiene el Camarón Zepeda es muy diferente al de Isaac Pitbull Cruz. Los dos gustan al aficionado porque es un estilo agresivo, pero en cuanto a la técnica creo que el Camarón Zepeda maneja un poquito mejor la media distancia y el trabajo al cuerpo que tiene es muy interesante. El Pitbull también tiene de repente el ganchito al hígado también bien ejecutado, pero Pitbull abusa mucho de utilizar los voladitos o los ganchos, y a veces creo que los tira un poco desordenados. William Zepeda ha mejorado bastante, lo hemos estado siguiendo, y inclusive en su reciente pelea antes de su combate contra Jaime Arboleda lo vimos vencer a Jojo Díaz, que tuvo un desempeño bastante bueno y claramente se llevó la victoria. Y personalmente considero que tiene con qué competir en la categoría del peso ligero. Me gustaría verlo contra Frank Martin, pues para calar a ver qué trae. Creo que esto daría un parámetro muy importante para ver si, por ejemplo, podría competir contra Haney, contra Gervonta Davis, contra el mismo Lomachenko. Sobre todo tomando en cuenta que Frank Martin tiene un boxeo elusivo, que mucha técnica, que maneja el jab, que también intercambia golpes por momentos. Y esto, de alguna manera, antes de pensar en un Stevenson, en un Haney, en un Gervonta Davis, creo que no estaría mal probar a William el Camarón Zepeda contra
Frank Martin. Coméntame qué te ha parecido el desempeño de William Zepeda. ¿Crees tú que está para los mejores de la categoría del peso ligero, es decir, de las 135 libras? No olvides de suscribirte al canal, por favor, es gratis y siempre lo será. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.